Dios es vuestro Padre. Es vuestro Padre en vida. Así que es tan dulce llamar a nuestro Dios Abba Padre. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. Con nosotros en el estudio hoy se encuentra nuestro hermano Eric Romero. Bienvenido, hermano Eric. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y disfrutar la palabra de Dios. Hermano Eric, hoy venimos a esta porción profunda de la palabra, que es la oración del Señor al Padre en Juan 17. En nuestro último programa vimos que aunque esta oración trata con la unidad de los creyentes, el tema principal es mucho más profundo. Si leemos Juan 17, el tema está claramente indicado en el versículo 1, cuando el Señor Jesús levantó sus ojos y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Él está orando por su glorificación, para que en ella el Padre también sea glorificado. Este evangelio da a entender que la glorificación es la expresión del elemento divino por medio de la muerte y resurrección del Señor. Dios mismo es gloria, y la gloria es Dios expresado. Muy bueno. Comencemos entonces el mensaje del estudio Vida de Juan, capítulo 17. Oneness, as we have seen, La unidad, como la hemos visto ya, is the building up. es la edificación. Just to be together. El solamente reunirnos y estar juntos puede ser como un amontonamiento. Podemos estar amontonados, pero no edificados. Pero esa no es la edificación. La unidad genuina tiene 3 factores. Todos tenemos que entender la oración del Señor con respecto a esta unidad genuina que el Señor hizo en Juan 17. Esta tiene 3 factores divinos. Número 1, en el nombre del Padre, por la vida eterna. La verdadera unidad es algo en el nombre del Padre por medio de la vida divina, la vida eterna. Aquí debemos darnos cuenta que la vida eterna es la realidad del nombre del Padre. El nombre del Padre es simplemente el Padre, y la realidad del Padre es la vida divina. Miren, aun con nuestro Padre físico, nos damos cuenta que la realidad de nuestro Padre físico es su vida. Si Él no tuviera vida, y si no la hubiese impartido a nosotros, nunca hubiese podido ser nuestro Padre. Mi Padre es en realidad mi Padre porque Él tiene vida. Y Él impartió esta vida en mí. Esa vida que Él me impartió a mí es la realidad de Él como mi Padre. Así podemos ver que la vida del Padre es la realidad del título Padre. Cada vez que usted lo llame Padre, debe darse cuenta que este título es hecho real a nosotros por medio de su vida divina. Sin esa vida divina, la palabra Padre sería algo vacío, sin ningún contenido, no tendría ninguna realidad. Pero la realidad del título Padre es la vida divina. Así que cuando somos uno en el nombre del Padre, eso significa que somos uno en la vida divina. Ahora estamos en el primer aspecto de la unidad de los creyentes, que es la vida del Padre. ¿No se refiere más bien esto a un aspecto orgánico en vez de una unidad organizacional? Definitivamente.
Cuando pensamos en la unidad según nuestra perspectiva natural, muchas veces pensamos en algún tipo de unificación, en la cual hay unidades independientes o creyentes individuales que de alguna manera están dispersos o hasta aún divididos, y se hace un intento sincero de reunirlos para que tengan algún tipo de unidad. Muchas veces, este intento humano de lograr la unidad depende de algo objetivo, externo, de organización, en la cual hay conformidad y adherencia a un patrón externo. Cuando el Señor empieza a orar por la unidad de los creyentes, Él no está orando porque haya una unidad externa basada en organización, sino que Él está orando para que se preserve, se perfeccione y se desarrolle la unidad interna, intrínseca en la vida divina. Por ejemplo, la unidad en una familia no es la unidad basada en organización, ni tampoco resulta por causa de un movimiento de unificación. No, la unidad de esa familia es la vida humana de ella. La vida que comparten los hace intrínsecamente uno. El punto crucial que todos los que buscan a Dios deben comprender y ver es que la única manera en la cual podemos ser uno no es en nuestra vida humana natural, sino en la vida divina que ha sido impartida en nosotros. Cuanto más vida tengamos, más unidad disfrutaremos. Esta es la visión que encontramos aquí. Precioso, muy precioso este punto, hermano Eric. Así que entonces regresemos al mensaje con el hermano Lee. The Father's name. El nombre del Padre. After the Father, we come to the name. Después del Padre, venimos ahora al nombre. The names God and Jehovah. Los nombres, Dios y Jehová, son revelados adecuadamente en el Antiguo Testamento, y esto fue muy claro, porque Dios y Jehová fueron mencionados en el Antiguo Testamento cientos de veces. Pero el nombre Padre fue mencionado muy pocas veces. En Isaías 9:6, en Isaías 63:16 y 64:8. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios conocía solamente que Dios era Elohim, Jehová, el Señor, pero no conocían mucho del título Padre. Fue desde el Evangelio según Mateo que el Señor comenzó a enseñar a sus discípulos a llamar a Jehová Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre, Padre, Padre. Él no es nuestro padrastro. Nosotros no somos sus hijos adoptivos. Él es nuestro Padre genuino, verdadero. Él no es nuestro suegro tampoco. Él es nuestro Padre en vida. ¿No es verdad? Él es nuestro Padre genuino. ¿Por qué lo llamamos Padre? Porque tenemos su vida. Porque nacimos de Dios. Nacimos de Él para tener su vida. Es por eso que cuando decimos Padre, es tan dulce. En Romanos 8 y Gálatas 4 se nos dice que cuando invocamos Abba Padre, no es solo llamarlo Padre, sino tenemos que usar un título doble. Abba Padre. Dios es vuestro Padre. Es vuestro Padre en vida. Así que es tan dulce llamar a nuestro Dios Abba Padre. ¿Cómo saben ustedes que fueron salvos? ¿Cómo saben ustedes que nacieron de Dios? ¿Cómo saben que ustedes son hijos de Dios? ¿Por qué? Por una prueba tan fuerte que cuando ustedes dicen Abba Padre, hay una dulzura muy profundo dentro de vuestro ser. Bueno, hermano Eric, esta porción del mensaje es muy dulce, pues trata acerca del nombre del Padre.
¿Cuál es la importancia que el Señor le da a conocer el nombre del Padre aquí en este capítulo 17 de Juan? Porque, por ejemplo, en la edad del Antiguo Testamento, este título no fue usado mucho. Es un hecho que en el Antiguo Testamento se menciona muy poco a Dios como Padre. Tenemos la profecía en Isaías 9:6, que Cristo, el Hijo, sería llamado el Padre Eterno. Y hay otras referencias que llaman a Dios el Padre de Israel. Pero no es hasta el Nuevo Testamento que el nombre del Padre es dado a conocer, y particularmente en el Evangelio de Juan. Primero, la expresión el nombre del Padre no se refiere solamente a un título, así como una palabra que puede ser explicada. No, el nombre del Padre es el ser del Padre, o sea, la persona del Padre, que en esencia es vida. El nombre del Padre es una vida que engendra, una vida que suministra. Dar a conocer el nombre del Padre es revelar la persona, el ser y la vida del Padre. Segundo, solamente el Hijo de Dios puede dar a conocer el nombre del Padre. El Nuevo Testamento enfatiza fuertemente que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora, debemos preguntar, ¿cómo es que el Hijo da a conocer el nombre del Padre? O sea, ¿cómo nos da a conocer el Hijo a esta persona? No lo hace principalmente por explicación o instrucción, sino que viene y obra en el nombre del Padre. Habla las palabras del Padre. Vive por la vida del Padre. Busca la gloria del Padre. Hace la voluntad del Padre y expresa al Padre. Podríamos decir que la función del Hijo es expresar al Padre. Por tanto, es solo por el hecho que ha venido el Hijo de Dios, Jesucristo, por la encarnación y a través de ella, que ha sido posible dar a conocer el nombre del Padre. El Señor dijo en el capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, debido a que el Hijo es la manifestación transparente del nombre del Padre. O sea, el Hijo es la expresión de la persona, el ser y la vida del Padre. Por eso, la única manera de tener al Padre es tener al Hijo. La única manera de conocer al Padre es conocer al Hijo. Amén. Maravillosa explicación. Regresemos al mensaje. After the Father's name, Después de invocar el nombre del Padre, we come to the Father's word. venimos a la palabra del Padre. The singular word is logos. La palabra aquí es logos, que se refiere a la palabra constante. Saben que todas las palabras escritas son el logos, pero cuando venimos a leer el logos, esto es la palabra constante, el Espíritu va a tomar una palabra, una oración, una frase o una palabrita para inspirarlo. Entonces, esa pequeña parte de la porción de la palabra constante se convierte en una palabra instantánea. Por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esto está escrito en Juan 3:16. Este es el logos. Ahora, ¿cómo puede esta palabra llegar a ser la palabra instantánea? Bueno, un día, cuando usted está leyendo, de repente, ya, 2 o 3 palabras resaltan. Dios amó al mundo. Amó al mundo. Estas 2 palabras, amó al mundo. De repente estas 2 palabras sobresalieron. Y usted dice, finalmente dice, Dios me amó a mí. ¿Ven ustedes que la palabra constante se convierte en la palabra instantánea? El logos llega a ser el rema. 2 clases de palabras, la constante y la instantánea. Estas 2 clases de palabras son para impartir la vida eterna dentro de los creyentes. Las palabras que él dice no son principalmente para instrucción o enseñanza,
sino mayormente para impartir vida dentro de los creyentes. Déjenme decirles una palabra aquí, porque todos somos hijos de Dios, todos tenemos el mismo Padre, así que cuando no somos uno, los unos con los otros, no tenemos esa dulce sensación de que estamos disfrutando a nuestro Padre. Cuanto más somos uno por su vida, más sensación tenemos de que Dios el Padre es tan disfrutable, lo podemos disfrutar tanto. El sabor tan dulce del título Padre depende de la unidad entre sus hijos. Este título, tan dulce título, que es Padre, Abba Padre, ha sido dado a conocer de una forma completa a nosotros en nuestra experiencia debido a que tenemos su vida. Ahora somos uno en Él por medio de su vida. Hermano Eric, aquí hay varios puntos que han sido cubiertos en esta sección, pero quisiera tomar el primer punto, el de la palabra constante, logos, que llega a ser la palabra instantánea, rema. Por favor, ¿usted podría ayudarnos con estas dos palabras, estos dos adjetivos, constante e instantánea? Comencemos con logos, la palabra constante que no cambia, que es infalible, que es sin error, que permanece. Esta es la palabra de Dios y esta palabra está en las Escrituras. Aparte de la palabra de Dios escrita, no tenemos otra palabra por parte de Dios. Y esta palabra es constante porque es objetiva y es verdadera, sin importar cómo nos sintamos acerca de ella. Ella no cambia, es fija, es establecida para siempre. Por ende, tenemos en las Escrituras el Logos de Dios, la palabra de Dios que permanece para siempre. En las palabras para el momento, que es rema, damos a entender que en nuestra experiencia esta palabra objetiva, constante, escrita bajo la iluminación del Espíritu, llega a ser una palabra viviente para nosotros. Por ejemplo, podemos leer en Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Esta es la palabra constante en las Escrituras. Pero un día, mientras estamos leyendo esta palabra constante, viene a ser una palabra para el momento, viviente, que da vida, que nos imparte vida, y empezamos a orar. Señor, gracias que yo he sido salvo. Solamente por gracia he sido rescatado del juicio de Dios. Porque por gracia, oh, por gracia. Amén, por gracia, aleluya, por gracia habéis sido salvos. Sí, yo he sido salvo por gracia. Soy salvo. Oh, soy salvo por gracia. Amén. Esto no es alguna clase de experiencia rara, peculiar o mística, ni tampoco es un hablar aparte de la palabra de Dios, sino que la palabra objetiva de Dios se hace real y subjetiva a nosotros. ¿Cómo? Por la operación del Espíritu. Esto nos trae a un punto muy importante con relación al impartir de vida. Aunque la palabra externa, objetiva y constante contiene vida, el Logos por sí solo no nos imparte vida. Es solo por medio de la operación del Espíritu que esa palabra Logos llega a ser rema, una palabra para el momento, una palabra que es nuestra experiencia. Por tanto, prácticamente, ¿qué necesitamos hacer para experimentar más de la vida del Padre? Necesitamos leer la Biblia orando, leyendo en oración, orando las mismas palabras que estamos leyendo, diciendo amén, creyendo y recibiendo. Además, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, invocando el nombre del Señor, abriendo nuestro corazón al Señor y orando al Señor,
para que mientras estemos leyendo, Él nos dé una palabra para el momento. Cuando eso sucede, nos alimentamos de Dios y recibimos la vida de Dios. Y en esa vida podemos ser uno con todos los creyentes, con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Bueno, hermano Eric, ya que nos ha hablado de orar la palabra, tomar la palabra como oración, ¿no podríamos entrar en una práctica sobre eso? Sí, claro, tomemos la palabra y aquí necesitamos leer la Biblia orando, tomando Amén. esas mismas palabras en oración. Amén. Y hay que decir amén, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Leamos Juan 6:63. Lo leemos primero juntos. Sí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. El Espíritu. Amén. El Espíritu. Oh, el Espíritu. Aleluya por el Espíritu, que es el que da vida. Aleluya. Oh, Amén. el Espíritu es el que da vida. Amén. El Espíritu es el que da vida. Oh, sí, el Espíritu es el que da vida. Amén. Da vida. Amén. La carne para nada aprovecha. Sí, para nada aprovecha la carne. Oh, sí, Señor. La carne para nada aprovecha. Amén. Amén. Oh, las palabras. Amén. Amén, las palabras. Aleluya por las palabras. Aleluya, las Amén. palabras. Amén. Padre, por las palabras. Oh, gracias, Padre, por las palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Amén. Aleluya, son espíritu. Aleluya. Hermano son Eric. Espíritu. Amén, hermano Eric. Las palabras que el Señor ha hablado son espíritu. Aleluya. Oh, son espíritu. Amén. Y son vida. Hermano, estas palabras son vida. Amén. Qué rico es esto, hermano Eric. Amén. Disfrutar la palabra de esta manera. Muy disfrutable. Gloria al Señor por esta práctica. Amén. Bueno, hermano Eric, ha sido maravilloso este mensaje y la manera como hemos podido entrar en esta práctica de disfrutar al Señor en la palabra, tocarla, porque en ellas está el Espíritu y está la vida. Amén, hermano. Siga disfrutando esta palabra que es espíritu y que es vida. Amén. Esperamos tenerle nuevamente con nosotros muy pronto, hermano Eric. Amén. Muchas gracias, hermano. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. Watchman Nee también aborda otros temas útiles como por ejemplo ser demasiado volubles o estar apegados al dinero. Estos mensajes, anteriormente publicados bajo el título El obrero cristiano normal, se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En
En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.